Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amados hermanos, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Si vemos la primera parte del capítulo 9, vemos que Jesús viene bajando del monte de la transfiguración. 3 de sus discípulos pudieron ver la gloria del Señor en la transfiguración. Y él viene devolviéndose del monte. Y por eso que el 14 dice: cuando llegó donde estaba el resto de discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y ellos estaban disputando con los escribas, dice. Ellos estaban en lo que no debían haber estado, disputando con los escribas. Pero la gente buscaba a Jesús, porque su fama ya se había extendido. Ya se sabía que él era un sanador, ya se sabía que él podía echar fuera demonios, ya se sabía que él sanaba a los cojos, a los ciegos. Se sabía que en Jesús se podía encontrar la misericordia de Dios. Y el pueblo sabía que en Jesús había esperanza donde no había ninguna. Para un pueblo que no tenía acceso a la salud, para un pueblo que no tenía acceso a la satisfacción de las necesidades mínimas, Jesús estaba expresando en su obra, expresando en sus palabras la misericordia de Dios para con el pueblo. Por eso esta multitud busca al Señor Jesucristo. Y entre toda esta multitud había uno que dice: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Venimos a Jesús con nuestras necesidades. Venimos a Jesús buscando beber del agua pura y cristalina de su fuente. Y eso hizo este padre. Busca a Jesús. Trae a su hijo a Jesús. El texto no lo dice. Pero quién sabe cuánto este hombre había buscado ayuda. Quizás a cuántos lugares, a cuántos sanadores, a cuántos magos, a cuántos falsos profetas y falsos maestros este hombre había acudido buscando solución para su hijo y no la había encontrado. Porque nosotros sabemos que solamente en Cristo está la salvación. Amén. Porque los dioses de los pueblos son ídolos, dicen. Porque solamente Él es el camino a la salvación. Solamente Él nos lleva al Padre. Y este hombre tiene la visión de llevar a su hijo a Jesús. Maestro, le dice: traje a ti a mi hijo. Qué instinto más maravilloso tiene este hombre de llevar a su hijo a los pies de Jesús. Y este hijo
Tiene un espíritu mudo, dice. Está endemoniado. Donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando. Y algunas veces lo echa al fuego y otra al agua. Estaba endemoniado. Esta figura que está en el Evangelio que a nosotros nos parece tan extraña, ¿verdad? Estar endemoniado. Seguramente la mayor parte de nosotros nunca ha visto un endemoniado así, ¿no? Que eche espuma por la boca, que se tire al fuego. Parece una figura muy espectacular, ¿verdad? Un hombre poseído por el demonio. Un hombre o una mujer poseída por un demonio. Pero el Evangelio nos relata. El Evangelio nos relata incluso cuando Pedro debe caracterizar, ya en Hechos, el ministerio de Jesucristo, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Parte del ministerio de Jesús es ir sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y estos hombres endemoniados son los oprimidos por el diablo. Son los que están atrapados por las ligaduras de Satanás. Son los que son zarandeados como trigo por Satanás. Y se nos muestran en estos episodios del Evangelio donde estos hombres están como animales. Corren por los sepulcros, se echan al fuego, echan espuma por la boca. Y nosotros ciertamente no hemos experimentado esos hechos. ¿Será entonces que no tenemos ataduras de Satanás? ¿Será entonces que Satanás no actúa en nuestras vidas? ¿Estamos libres de la posesión demoníaca? Fíjense que Pedro, el discípulo, en el capítulo anterior, en el capítulo 8, hace la confesión más maravillosa que pueda hacer un hombre. Confiesa a Jesucristo como el Señor. Tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo lo mira y le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre la confesión de Pedro, el Señor explica: sí, es verdad, yo soy el Cristo, y es necesario que el Cristo padezca, y que sea entregado, y que sea muerto. Y Pedro le dice: no, Señor, nunca tanta contesta. Después que había hecho la confesión más maravillosa, después que había sido iluminado por el Espíritu Santo para reconocer en Jesús de Nazaret al Cristo, se pone delante de él, evitando que el Señor Jesús cumpla su rol mesiánico. Y el Señor Jesucristo cambia totalmente el tono de la conversación y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Satanás, como recordaba nuestro hermano, está buscando a quien devorar. Satanás está buscando entrar en nuestras vidas. No somos libres de Satanás. Vemos cómo la posesión de Satanás, las cadenas de Satanás acechan nuestras vidas una y otra vez. Una y otra vez. Cuando peleamos en el tránsito. Cuando celamos a nuestras parejas. Cuando deseamos lo que no tenemos. Cuando ardemos de envidia. Cuando sembramos chismes. Cuando hablamos mal de nuestro hermano. Cuando no tenemos misericordia del que sufre. Satanás nos ata con sus cadenas. Satanás se manifiesta en nuestras vidas. Nuestro pecado hace que seamos susceptibles de las cadenas de Satanás. Y caemos bajo su influjo. Y tenemos conductas endemoniadas. Qué fuerte suena, ¿verdad? Tenemos conductas endemoniadas los unos con los otros. Tenemos conductas endemoniadas aquí en nuestra iglesia. Tenemos conductas endemoniadas con nuestros semejantes.
Es verdad, no vemos a nadie echando espuma, pero hacemos el mal a nuestro prójimo. Hacemos el mal a nuestro prójimo. Insultamos el nombre de nuestro Dios cuando hacemos el mal a nuestro prójimo. Cuando no amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, porque este es semejante al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Satanás está buscando cómo controlar nuestras vidas. Por eso es que lo primero que ocurre cuando Satanás actúa en nuestras vidas es lo que pasa aquí con este joven endemoniado. Hay una cosa muy particular que tenemos que diferenciar en la Escritura. Fíjense que cuando Jesús habla con un enfermo, muchas veces Jesús lo llama por su propio nombre. Lo reconoce, habla con el enfermo. Pero cuando habla con un endemoniado, habla con el demonio. Porque cuando Satanás actúa en nuestras vidas, hermanos, lo primero que ocurre es que nos desnaturalizamos, perdemos nuestra verdadera identidad, nos hacemos irreconocibles. Piense usted, hermano, piense usted. Cuando usted actúa según el poder de Satanás, usted se hace irreconocible. Los mismos seres que están a su alrededor no pueden reconocerlo, no lo identifican. Perdemos nuestra verdadera identidad, porque nuestra verdadera identidad está oculta en Jesucristo. Cuando Satanás actúa en nuestras vidas, perdemos lo que somos verdaderamente. Cuando Satanás actúa en nuestras vidas, se pierde la imagen de Dios en nosotros, que es la verdadera identidad por la cual Dios nos rescató a precio de sangre, para que seamos hijos de Dios. No somos nosotros mismos. Nos perdemos a nosotros mismos. Y por eso es que lo segundo que pasa cuando Satanás actúa en nuestras vidas es que nos descontrolamos. Creemos que tenemos el control, pero nos descontrolamos. Nuestra ira, nuestros celos, nuestra envidia, nuestra vanidad nos descontrola. Fíjense lo que dice. Donde quiera que le toma le sacude y eche espumarajos y cruje los dientes. Crujen nuestros dientes de envidia, de celos, de maledicencia. Perdemos el control de lo que somos. Perdemos el control de lo que debemos ser cuando somos presa de Satanás y de sus cadenas. Satanás solamente quiere nuestra destrucción. Fíjense lo que dice el versículo 22. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Satanás quiere tomar nuestras vidas no para darnos algo mejor, nos ofrece algo mejor, aparentemente, pero Satanás quiere tomar el control de nuestras vidas para matarnos, para conducirnos a la muerte, al pecado, a la sequedad espiritual, al abandono, a la soledad. Toda oscuridad está en Satanás y allí es donde quiere llevarnos cuando intenta apoderarse de nuestras vidas. Él quiere permanentemente nuestra destrucción. Él quiere que seamos alejados de Dios. Quiere vernos alejados del amor de nuestro Padre. Quiere vernos lejos de la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Satanás es la serpiente antigua. Satanás es mentiroso. Satanás es el más astuto de todos los animales del campo. Satanás quiere llevarnos al fuego eterno de destrucción a cada uno de nosotros. Eso es lo que muestra este hombre. Eso es lo que muestra este pobre muchacho, atrapado por las cadenas satánicas de la muerte, de la destrucción. Por eso es que la acción de Satanás en nuestra vida solamente trae sufrimientos. Por eso el Padre hace una súplica al Señor: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos míos, cuando estamos atrapados y cuando conocemos a alguien que está atrapado por las cadenas de Satanás, no solamente sufre esa persona, sufren todos los que están alrededor de esa persona. Toda la acción de Satanás trae sufrimiento a las familias, a las comunidades, a las congregaciones.
Cuando yo soy guiado por las cadenas de Satanás, no solamente me hago daño a mí mismo, no es solamente, como dice hoy el mundo, un problema mío. Hago daño a mis semejantes, hago daño a los que me aman, hago daño a los que quieren mi bien. Satanás produce en nosotros sufrimiento. Y por eso este Padre dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos míos, los que llegan a la iglesia llegan pidiendo misericordia y ayuda. A veces nos extrañamos, ¿por qué llega tanta gente con problemas? Es como si un grupo de doctores reclamara al hospital que llegan puros enfermos. Este es el lugar. Este es el lugar. El Señor no vino a los sanos, vino a los enfermos. El Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor vino para desatar a aquellos que estaban atados por las cadenas de Satanás. Por eso es que la iglesia tiene que estar preparada para desatar cadenas. La iglesia tiene que estar preparada para hacer misericordia. La iglesia tiene que estar preparada para sanar, para curar, para reparar. Ese es el fin de la iglesia. Ese es el propósito del reino de los cielos. Volver a hacer nuevas todas las cosas. Para ellos es la iglesia. Para la perniquebrada, para la extraviada, para la sola, para la triste, para la abandonada, para la pobre. Para ellos es la iglesia. No es para nosotros. Es para la gloria del Señor. Es para que esas personas puedan ver y encontrar en este lugar el amor de Dios. No nuestra misericordia, no nuestra caridad. Encontrar en este lugar el amor y la misericordia de Dios que se expresa a través de Jesucristo. Para eso es este lugar. No tiene otro sentido este lugar. Pero pasa algo terrible. Miren lo que nos dice el versículo 18. Traje a mi hijo, dice este hombre. Lo traje porque creí que en este lugar podía encontrar la solución. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. Y no pudieron. No pudieron. Y respondiendo el Señor le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Nos sentimos tan frágiles e impotentes frente al desafío de hacer nuevas todas las cosas. Nos sentimos tan incapaces, nos sentimos tan débiles para hacer la obra de Jesucristo, que es expandir la luz de Jesucristo donde hay oscuridad. Nos sentimos tan pequeños frente al desafío que es transformar el mundo con la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. No podemos. Nuestra fragilidad se revela frente a las acechanzas de Satanás. Nuestra fragilidad se revela frente a las necesidades que enfrenta la iglesia y seguirá enfrentando la iglesia. Generación incrédula, ¿hasta cuándo están con vosotros? ¿Hasta cuándo no se de soportar? Los discípulos no pudieron. Los discípulos no pudieron y el Señor muestra su cansancio y decepción. Ellos habían sido enviados a desatar cadenas. Habían sido enviados a predicar la palabra con poder, pero no pudieron y el Señor muestra su decepción. Generación incrédula. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo se debe soportar? ¿Hasta cuándo ustedes también están atrapados por las ligaduras de Satanás, que no permiten actuar conforme al poder y a la misericordia de Jesucristo?
Somos discípulos de Cristo. Hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo con una misión. Y el Señor Jesucristo tiene clara esa misión. Cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar, les dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Qué tremenda misión el Señor nos ha puesto. Qué tremenda misión el Señor pone sobre la cabeza de esta cuarta iglesia. Lo que de gracia hemos recibido, debemos darlo de gracia. Si hemos sido liberados de Satanás, debemos liberar a otros de Satanás. Si hemos sido sanados de la enfermedad, debemos sanar a otros. Si hemos recibido misericordia, llevemos la misericordia a otros. Si hemos recibido la luz del Evangelio, debemos transmitir la luz del Evangelio. Lo que de gracia hemos recibido no es para ser enterrado, no es para ser acumulado, no es para que quede en las cuatro paredes de esta iglesia. Si lo hemos recibido de gracia, debemos darlo también de gracia. Debemos llevarlo a otros también de gracia. Debemos mostrar nuestra gratitud al Señor teniendo misericordia como con nosotros se ha tenido misericordia. Eso es comprender la gracia de Jesucristo. Cuando entendemos que una vez que la hemos recibido, vamos y la llevamos a otro. Eso es extender el reino de los cielos. Eso es lo que estos discípulos no podían hacer. Eso es lo que nos cuesta tanto hacer a nosotros. Pero este Padre llega, se acerca a Jesucristo. Y en el versículo 22 dice algo muy particular. Dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero fíjense la expresión que usa este hombre. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No sabemos qué conocimiento tenía este hombre de Jesús. No sabemos si este hombre entendía realmente quién era este Jesús. Quizás solamente le había llegado un rumor que él sanaba. No sabía de dónde era. Tenemos el caso del ciego que es sanado en el Evangelio de Juan, que no tenía idea nada de Jesús. No sé de dónde sea, no sé quién es, no sé cómo se llama. Lo que yo sé, dice, es que habiendo sido yo ciego, ahora veo. No sabemos cuál es la información que tenía este hombre, pero le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de mí. Y el Señor le responde: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y quiero que reflexionemos un poco respecto a esta expresión que usa el Señor. Nosotros sabemos que tenemos varias versiones de la Biblia. Nosotros trabajamos con la versión de la Reina Valera de 1960, que es esta que leemos. Pero hay otras versiones que nos muestran otras cosas, que es interesante leerlas. Y quiero invitar a que escuchen la respuesta del Señor Jesucristo en estas otras versiones que nos pueden iluminar. En la nuestra dice: si puedes creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero miren lo que dice la misma Reina Valera contemporánea. ¿Cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? En la Nueva Traducción Viviente dice: ¿cómo que si puedo? Y en la Biblia de las Américas dice: ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo vienes a mí diciendo si tú puedes sanarle? Tú no sabes con quién estás hablando. Tú no sabes con quién estás hablando. Este hombre está hablando con Jesucristo, por quien se hicieron los cielos y la tierra. Él está hablando con Jesucristo, que comparte la gloria de nuestro Dios. Él está hablando con un ser de poder, con un ser de luz. ¿Cómo que si puedo? Al que cree,
todo le es posible. Hermanos míos, un misterio que se encierra en los evangelios permanente, en todas las expresiones de los evangelios, es que siempre la obra de Jesucristo en sanidad, en echar fuera demonios, en resucitar muertos, en multiplicar los panes, siempre todo depende de nuestra fe. No depende de su poder. Él tiene todo el poder de hacer lo que quiera. Él tiene todo el poder para transformar las cosas. Él tiene todo el poder para liberarnos de las garras de Satanás, pero depende de nuestra fe. En muchas expresiones, ustedes leen el Evangelio, cuando alguien es sanado le dice, tu fe te ha sanado. Se ha hecho conforme a lo que has creído. Y al revés, cuando va a Nazaret y encuentra en su propia ciudad aquello que no encontró en ninguna parte, incredulidad y rechazo. Su propia aldea, sus propios paisanos lo rechazaron, no creyeron en él. Y dice la Escritura que entonces no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de ellos. ¿Queremos ver la gloria del Señor? No dudemos del Señor. Vengamos con fe a los pies de Jesucristo. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Necesitamos fe. Necesitamos fe. Y porque necesitamos fe, se da esta expresión paradójica. Una expresión paradójica. ¿Qué significa? Una expresión que parece que es contradictoria, parece que no tiene ninguna lógica. Y este hombre entonces, comprendiendo el dilema que el Señor le está poniendo, depende de ti, le dice, depende de tu fe. Yo puedo, pero ¿tú tienes fe? Tú hoy en esta mañana, hoy tú que estás aquí en esta mañana, estás trayendo a los pies de Jesucristo a tu hijo que está alejado del Evangelio, a una persona enferma, aquel que está endemoniado, aquel que está en la droga, aquel que está en el alcoholismo, aquel que está en la pornografía, aquel que está perdido. Tú lo traes hoy aquí a los pies de Jesucristo. ¿Tienes fe? ¿Sabes delante de quién estás trayendo a tu enfermo, a tu endemoniado, al que está sufriendo? ¿Sabemos con quién estamos hablando? ¿Sabemos frente a quién nos estamos presentando? Y entonces el padre del muchacho comprende y usa esta expresión maravillosa. Miren lo que dice el 24. Creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero mi fe es pequeña. Qué pequeña es nuestra fe, hermanos míos. Cuando comprendemos que nuestra fe es tan pequeña, cuando comprendemos que nuestra fe no alcanza, cuando comprendemos que nuestra fe necesita ser inspirada por el Espíritu Santo en nosotros, entonces, y solo entonces, cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos nuestra fragilidad, cuando reconocemos nuestra impotencia, entonces, fíjense lo que dice, clamamos. El Padre clamó y dijo, ayuda mi incredulidad. Que el Señor ayude nuestra incredulidad. Que el Señor ayude nuestros corazones débiles. Que el Señor afirme nuestras piernas cansadas. Que el Señor refuerce a los de doble ánimo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque si no vemos la gloria del Señor, no es por falta de poder del Señor, es por nuestra propia incredulidad. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad. El Señor siempre provee. El Señor siempre provee. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué son los espíritus inmundos delante del poder de Jesucristo? Los reprende, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Poder, autoridad, gloria. Ese es Jesucristo. El que manda y los espíritus lo obedecen. El que manda callar el mar.
el que manda multiplicar los panes y los peces, aquel que vence las cadenas de la muerte, aquel que vence las cadenas del pecado, aquel que es levantado de la tumba en poder y es resucitado para nuestra gloria. Ese es Jesucristo. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Él puede. Él puede. Cuando el Señor levanta al que está muerto espiritualmente, Él puede darle vida nueva. Cuando confesamos nuestra debilidad delante del Señor, Él puede levantarnos con fuerzas nuevas, como el búfalo, dice la palabra. Cuando nuestra fe decae, cuando nuestro pecado nos acecha, cuando nuestros vicios nos consumen, cuando nuestra falta de amor desgarra nuestras relaciones sociales, Él puede levantarnos. Él puede levantarnos. Y lo hace con misericordia, con amor y con cariño, como dice el 27. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús nos toma como un Padre amoroso, de la mano, nos levanta, nos endereza, nos hace caminar nuevamente erguidos, como fuimos creados por nuestro Padre, portando la imagen de Dios. Volvamos a ser personas cuando el Señor nos levanta. Volvemos a ser hijos de Dios cuando el Señor nos levanta. Volvemos a ser criaturas amadas por Dios, porque el Señor nos levanta con su misericordia, tomándonos de la mano y nos pone nuevamente delante de Dios. Gloria sea al Señor porque nos levanta. Gloria sea al Señor porque un día estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos levantó. Nos tomó con su mano de misericordia. Y entonces, una vez que estamos de pie, entonces podemos cumplir con nuestra misión. Fíjense lo que dice en Mateo también, capítulo 28. Pero si yo digo: por el poder de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nosotros estamos aquí porque ha llegado a nosotros el reino de Dios. El reino de Dios ha caminado hacia nosotros y nos tiene aquí de pie. Debemos hacer avanzar el reino de Dios. Esa es nuestra visión verdadera. Eso es lo que los discípulos comprenden. Esa era su misión: liberar a los oprimidos por Satanás, resucitar a los muertos, llevar alimento al que no lo tiene. Esa es la misión. Y por eso que inmediatamente los discípulos comprenden y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no pudimos? Nosotros lo intentamos y no pudimos. Seguramente había decepción en sus corazones, ¿verdad? No solamente no habían podido ayudar al muchacho y su padre, no solamente habían sido escarnecidos por los fariseos y los escribas con los cuales estaban discutiendo su fracaso, no solamente habían sido reprendidos por Jesucristo, llamándolos generación incrédula, sino que habían enfrentado su impotencia y su debilidad. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué la cuarta iglesia no puede hacer más? ¿Por qué a veces no damos abasto con las necesidades que llegan a nuestro templo? ¿Por qué no podemos atender a todas las familias de la iglesia? ¿Por qué no podemos acompañar a todo el que sufre? ¿Por qué no podemos liberar a todos los que están encadenados en vicios? ¿Por qué no pudimos echarle fuera a nosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ha fallado acaso la promesa del Señor? ¿Es que se ha debilitado Cristo en el trayecto de nuestro camino? ¿Es que ha cambiado la identidad de nuestro Salvador? Nada de eso ha pasado.
Y el Señor da la respuesta. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La única forma que la iglesia tiene para expresar, para manifestar y para extender el poder de Jesucristo en una humanidad muerta y perdida es que la iglesia esté en oración y en ayuno. La iglesia tiene que derramarse en oración y ayuno delante de su Señor si la iglesia quiere tener el poder de Jesucristo. No hay fórmulas mágicas. No hay secretos. Oración y ayuno. La única forma que tenemos de cumplir lo que no estamos cumpliendo, la única forma que tenemos de cumplir con la misión que el Señor nos pone, es que estemos de rodillas en oración y ayuno. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes celestiales de maldad, contra el enemigo que nos ataca, contra un mundo que nos acecha, contra el pecado que mora en nuestros miembros. Ese género no sale, sino con oración y con ayuno. Por eso tenemos que estar en oración permanente. Por eso que nuestras rodillas deben estar hincadas delante del Señor, pidiendo misericordia, pidiendo que el Señor nos ampare, pidiendo que el Señor nos dé lo que no tenemos, las capacidades que no tenemos, el poder que no tenemos, la comprensión que no tenemos, la misericordia que no expresamos, pidiendo que el Señor transforme nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Cuando el Señor escucha nuestra oración, entonces el Señor ayuda a nuestra incredulidad. Entonces tenemos una fe como un grano de mostaza, pequeñita, pequeñita, pequeñita como nuestros corazones, pequeñita como nuestras mentes que no alcanzan a comprender la gloria del Señor, pequeñita como somos nosotros, neblina que hoy está y mañana desaparece. Pero si tenemos esa fe pequeña, entonces esa fe será capaz de decir a este monte, vete de aquí allá, y el monte obedecerá. El poder de Jesucristo viene por la fe, y la fe crece en nosotros por la oración permanente delante de nuestro Señor, pidiendo misericordia, pidiendo que el Señor nos fortalezca. Y entonces, y solo entonces proclamaremos el nombre de Jesucristo, como dice el otro texto paralelo a este texto de Jesús sanando al muchacho endemoniado. Cuando Lucas relata este hecho, entonces termina diciendo, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Cuando esta cuarta iglesia crezca en fe, cuando el poder de Jesucristo pueda manifestarse, cuando vamos desatando las ataduras de Satanás que nos tienen atrapados, entonces nos vamos a recibir la gloria a nosotros. Esto no es para que otros vean la cuarta iglesia y se admiren. Esto no es para nuestra vanidad. Esto no es de nosotros. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata que el mundo admire la grandeza de Dios. Esto se trata de que el mundo sepa que hay un Dios que es poderoso, un Dios que es amor, un Dios que es eterno, un Dios que nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Roguemos al Señor que Él nos lleve en oración, buscando el poder que necesitamos. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Dejemos de confiar en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que sabemos. Dejemos de confiar en todo aquello que no sea confiar en el poder de Jesucristo, que se manifiesta en nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto manifestarse el poder de nosotros aquí? ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Jesucristo actuando en nuestra congregación? Confiemos en el Señor. Derramémonos delante del Señor.
Pidamos en la oración, ayunemos delante del Señor, busquemos su rostro, busquemos su voluntad, busquemos su propósito, busquemos al Señor como el siervo busca por las corrientes de las aguas, con sed de Cristo, con hambre de Jesucristo, con necesidad de Jesucristo. Solamente así, solamente entonces veremos la gloria del Señor.